donde queremos abordar el tema de hoy, no podemos dejar de pasar de largo la autoridad que ejercen muchos laicos y que se manifiesta generalmente en los grupos o comunidades laicales. Por ello, el tema de hoy es ministerios y sus dirigentes. Y para empezar, entonces, iniciemos con una frase de un santo. Conéctate con este pensamiento. Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar te enseña que hagas cuanto puedes y que pidas lo que no puedes. Es increíble porque Dios nunca nos va a pedir algo que sobrepase nuestras fuerzas humanas. Lo que nos pide, pues, allí es como dice el San Agustín, ¿no? Que pidas lo que no puedes. Es una gracia que el Señor nos da y pues también la humildad de saber que dependemos totalmente de Dios, que Él es quien nos ayuda en todo momento a realizar lo que nos pide. Así es, hermana Aniela, y pensaba en que es muy común escuchar esa frase, sí, Dios capacita, pero no es solo creer y, escucharla, no es solo escucharla así como, ay, por aquí paso, de verdad hay que creer. Exacto. O sea, el Señor, así como coloca la tarea imposible, así mismo Él entonces nos está dotando de ese Espíritu Santo para que se pueda realizar. Entonces ahí vemos que por gracia y bendición del Espíritu Santo, a raíz del Concilio Vaticano II, han surgido muchos movimientos laicales. Y de eso, pues bueno, más podemos entonces cada uno como percibir y descubrir tantos movimientos y tantos grupos que son una riqueza para la Iglesia Católica, porque precisamente ahí fue donde la Iglesia hizo esa invitación a que el papel de los laicos tenía que ser algo más participativo y sobre todo el que se tuviera una involucración más de la tarea evangelizadora. Y de verdad ahí es donde vivimos como un despertar de muchos movimientos y grupos laicales que aportan y enriquecen tanto la vida de Iglesia. Exactamente. Y bueno, este papel de evangelizador pues lo tenían por lo regular religiosos o los consagrados. Que ellos mismos destinan guías, destinan sacerdotes, destinan como esos espacios para que se puedan dar los encuentros o movimientos, encuentros laicales, y se preocupan también por ese crecimiento en la sana doctrina, de que se mantengan siempre en la fe y sobre todo que vayan siempre caminando de la mano de los sacerdotes, de los párrocos, de las pequeñas comunidades también. Exactamente, y de allí vemos que los laicos entonces reciben ese servicio de autoridad de parte de los obispos, ¿no? Cuando una comunidad laical está creciendo, pues debe someterse también a la autoridad del obispo de su región. Entonces, aunque pues la Iglesia también es consciente de que dentro de estos grupos se necesitan líderes, ¿sí? Que sean quienes dirijan pues la comunidad para que pueda tener un horizonte, para que puedan ordenarla, para que puedan saber qué es lo que está ocurriendo al interior. Y estos dirigentes son los que están en unión con los obispos. Así es. Bueno, y qué lindo pensar, es que justamente los movimientos laicales son iniciativas del Espíritu Santo. Generalmente todos sus orígenes son, o un sacerdote, o sí, que tuvo una inspiración y que comparte, invita a otros laicos a unirse, o laicos que desde su tarea y su papel de bautizados empiezan a sentir en el corazón ese deseo del Espíritu Santo de conformar comunidad, de conformar precisamente esa unión de voluntades, esa unión de fuerzas para poder sacar adelante una iniciativa o un movimiento evangelizador que beneficia a toda la Iglesia. Claro que sí, y pues también podemos ver que son muchas las comunidades laicales que han surgido alrededor pues, del mundo, pero que esto no sea motivo como de riñas, ¿no? Como de división, como, yo soy parte de este grupo, entonces que no se me van a llevar los que tengo en ese grupito a este grupo de allá. No, todos hacemos parte de una sola familia, no es que seamos divididos y cada uno por su rumbo y por su camino. No, realmente todos somos llamados a la evangelización, como hemos repetido en varias ocasiones, y por eso mismo tenemos la autoridad del obispo para que sea quien se encargue de ordenar y de guiar a estas comunidades laicales. Y también es importante saber que cada comunidad laical, si no está bajo la obediencia del obispo, realmente allí no puede obrar el Espíritu Santo, porque nosotros al someternos a la jerarquía de la Iglesia,
vamos a tener como esa obediencia la que el Señor mismo nos dejó, ese mismo mandato que Él dejó sobre Pedro, justamente el Evangelio de hoy, hermoso, ¿sí? A Él le dio las llaves, entonces, pues claro, a través de estas autoridades va a haber un mayor orden. Ya no va a caminar cada uno por su, no, yo creo que es por aquí. Ay, no, yo creo que debemos hacer esto y esto, pero si no hay un orden, si no está aprobada esa comunidad por el obispo, pues entonces ya no hay como la acción fuerte de Dios, porque Dios siempre va a actuar sobre quienes nos dirigen. Así es, hermana Daniela, y pensaba mientras usted nos compartía esto, pensaba en que precisamente con razón dice las Escrituras, por sus frutos los conoceréis. Exacto. Y allí vemos, o sea, igual todo grupo, movimiento laical, o sea, tiene una raíz y esa raíz es santa, porque el Espíritu Santo, que es el fundador, el que lleva siempre la iniciativa de todo movimiento, de toda iniciativa que se tiene en la iglesia. Entonces, si el Espíritu Santo es el que suscita esa idea, la sigue alimentando, la hace crecer, la hace prosperar, obviamente los frutos que se derivarán de ahí son frutos de conversión, frutos de santidad, fruto de personas que empiecen a tener precisamente ese cambio y ese deseo de encontrarse con Dios, y eso se va a notar, ¿sí? A diferencia de que cuando hay algunas iniciativas que están por fuera, ¿cierto? Que se van como desviando, que son rueditas sueltas, como usted lo estaba indicando, como división. Entonces en realidad no hay frutos, o sea, se van viendo como que no, todo es discordia, o sea. Hermana Irene, qué impresionante, porque es que el mismo Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu Santo. Quienes dan fruto según la carne y quienes dan fruto según el Espíritu. Entonces, quienes lo dan según el Espíritu debe haber armonía, paz, amor, alegría, que den ganas. ¿Cuántos grupos que uno dice, ay, qué lindo pertenecer? ¿Cierto? Sí. Tan lindos ellos como te acogen. Sí, porque hay muchos grupos de oración que son hermosos, que te dan esa acogida, donde uno siente, ahí está Dios definitivamente. En cambio, donde hay división, pues bueno, hay que ir revisando qué está pasando. Y pasa que la gente se desalienta más rápido y igual se va quedando ahí como que en sus procesos, que desde lo que iba caminando hacia el encuentro con Dios, en realidad lo retroceden porque es que se va privando. Bueno, y nosotros lo hemos venido mencionando, y es que también, recordémoslo, los carismas de gobierno se manifiestan directamente en algunos miembros de los ministerios, y es ahí donde las comunidades laicales juegan un papel importante, estos carismas, porque lo mencionábamos antes, existe el de presidir la asamblea, ¿sí? Entonces también ahí vemos como el liderazgo de muchas personas que están al frente de estos grupos, de estos movimientos laicales, o sea, arrasa, atrae, pero que es, como usted lo decía, sin sacar partidismo, sin decir, ay, son míos, no, son del otro, o sea, como decía San Pablo, no, estos son de Apolo, no, estos son de Pablo, no, eso no, todos somos de Cristo, ¿sí? Entonces, de verdad que ese es una gran también característica. Sí. Que igual, y por eso tenemos que orar, aquí lo vamos viendo, orar por todos los que están, lo hemos venido diciendo en todos los temas de autoridad, orar por los que están al frente de un ministerio, de una comunidad laical, de un movimiento laical, porque necesitan también la asistencia y el acompañamiento de oración de todos los miembros, no solo los mismos que hacen parte del movimiento grupo, sino de toda la iglesia. Por eso tenemos que orar mucho y pedirle al Señor siempre que a la luz del Espíritu Santo muestre, clarifique y consolide todas las obras según su voluntad. Claro que sí, y también es que en estas comunidades, pues hoy estamos hablando de los laicos, pero también que no se vean las comunidades religiosas como, allí hay más vocaciones, aquí no hay tantas, como esas divisiones también que se generan. Sí, realmente es un regalo de Dios que estemos sirviéndole al Señor, y que es un llamado que Dios nos hace a todos de dar a conocer a Cristo. Entonces vemos que dentro de estos carismas en los laicos, pues Dios también ha derramado ese don evangelista, que son personas, pues también los laicos y sacerdotes se encargan de ir a evangelizar de manera especial, de enseñar las Sagradas Escrituras. Son pocas personas que hacen esto. Hay algunos que se dedican a otro ministerio, pero quienes tienen el don, que lo hagan, porque esto es un regalo de Dios y también alimentan nuestro espíritu para conocer y amar más a Dios. Y podemos seguir mencionando varios carismas que intervienen en las comunidades, como el carisma de la palabra de sabiduría, de conocimiento, de sanación, y todos estos manifiestan algo de autoridad de Dios en los ministerios.
Entonces, por eso ayer hablábamos de la cita bíblica que decía, considerad a los demás superiores a vosotros. Entonces, es un llamado que el Señor nos hace. Cada uno, sin envidias, sin celos, ha recibido el carisma y el regalo que Dios le ha dado para poder evangelizar. No podemos tenerlos todos. Cada uno tiene el don de la palabra, como decía aquí, el don de conocimiento, de sanación, y que cada uno coloque en humildad como servicio a los demás el don que ha recibido, no para su comunidad, sino abrirlo para otros. Sí, incluso, sabe, hermana Daniela, pensaba un poco, porque también en el interior de muchas comunidades, también el movimiento laical se presenta a veces como esa rencilla es por la envidia, tal vez, bueno, el don de la predicación lo tiene tal hermano, pero resulta que a mí también me tocó en algún momento predicar, pero entonces hay veces es como, no, pero yo quiero predicar como predica el otro, no, cada uno precisamente ha recibido el don del Espíritu Santo, y de la forma que tú haces, digamos, solamente en empezar el Santo Rosario, sí, cuando digamos en la parroquia no hay quien lo reza, ay, rézalo usted, ay, no, pero es que yo no lo rezo como fulanito. No, ahí ya hay una gracia especial, porque el Espíritu Santo quiere que tú ofrezcas a la Santísima Virgen María esas rositas, y no como lo hace fulanito de tal o fulanita de tal, no, sino como lo haces tú, y eso es un regalo que también va a enriquecer y va a ayudar precisamente al crecimiento de toda la comunidad y de los demás. Una de las cosas que amo de mi comunidad es eso, como que a nosotras siempre nos invitan a amarnos cada una como somos, como Dios nos creó, y amar de la otra los dones y talentos que ha tenido, porque eso ayuda, al contrario, a ayudarnos entre todas. Porque qué tal todas, digamos, que fuéramos todas serias, pues, o que fuéramos todas muy espontáneas. No, necesitamos las alegres, el contraste, que nos moderen, que nos ayuden a decir, contrólate. Entonces es hermoso aprender, ver con los ojos de Dios lo que el Señor ha colocado en cada uno. Entonces, muy bonito lo que decía hermana Irene, porque eso también ayuda a tener iniciativa, ¿no? Y a quienes están en cargos, pues dejar también que otros que tienen esa iniciativa y que están iniciando, darles la apertura, bienvenidos. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, eso también es muy importante. Sí, bueno, y todo esto lo mencionamos, pero recordemos, todo carisma, todo ministerio debe estar sometido bajo el discernimiento y la autoridad de la iglesia, porque como son carismas o son iniciativas que van a llevar un gran número de personas detrás de sí, entonces no podría haber como tal un auténtico don del Espíritu Santo si en la raíz hay división. Entonces toca siempre caminar de la mano de los obispos, de los sacerdotes, y sobre todo ese discernimiento que la iglesia siempre hace. Generalmente antes de dar la aprobación a un grupo, a un movimiento, a una espiritualidad como tal, la iglesia se toma un tiempo, es prudente, evalúa, revisa, sí, como que también haya coherencia, que el testimonio de fe sea coherente, sí, a la vida cristiana, al bautismo. Entonces, en realidad es someterse bajo esa madre iglesia que nos está acompañando y nos está llevando de la mano. Y qué importante la obediencia, porque es que ese es punto clave para usted saber si está haciendo la voluntad de Dios, si están obrando bien dentro de su comunidad, porque la obediencia es el llamado que Cristo nos hizo a todos. Entonces, en la obediencia, el Señor puede obrar la santidad de cada persona. Entonces, allí vamos a poder dar muchos frutos. Entonces, es muy importante la obediencia a los obispos, la obediencia a los líderes que tienen dentro de su comunidad, la obediencia incluso a quienes están dentro de un ministerio pequeño o grande. Todos son importantes, pero si no obedecemos, pues entonces es igual que un país. Si en un país no se cumplen las reglas, no se cumplen las normas de tránsito, todo sería un caos. Es así. Así que, queridos hermanos, en este primer bloque, pues entonces hemos visto que la importancia de que cada comunidad donde esté bajo la obediencia del obispo, que cada comunidad allí va a poder encontrar la luz del Espíritu Santo, el foco por donde Dios quiere enviarlo. Y bueno, como decía la hermana Irene ahorita, orar por ellos es muy importante. Ayer también leíamos una parte de la imitación de Cristo,
donde decía que era muy importante la obediencia porque allí vamos a crecer mucho espiritualmente, pero no una obediencia por apariencia. Ay, que el obispo me está pidiendo eso, hagámoslo, pero por quedar bien. No, porque de allí, ¿saben? Podemos llegar a caer a la murmuración. Podemos llegar a caer a criticar lo que nos está pidiendo, empezar a caer a riñas y no, el Señor, ¿qué es lo que nos pide? Una obediencia, conscientes de que lo estamos haciendo porque Dios me lo está pidiendo y hacerlo por amor a Dios. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí fue nuestro primer bloque y vamos a nuestro Viviendo el Hoy. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectadas. Bueno, queridos hermanos, les recordamos a todos nuestros oyentes, todos nuestros hermanos en la fe, que si desean llamar, hacer una pregunta o contarnos algún testimonio que nos edifique, ¿cierto? Entonces les voy a dar el número desde Estados Unidos, pueden llamarnos al número 1-866-398-6377 y fuera de Estados Unidos 1-205-271-2976. Y bueno, querida hermana Irene, cuéntenos qué nos tiene para hoy. Bueno, hoy les quiero invitar y contar la historia de Olivia. Ella proviene de una familia atea y pues tenía una forma de ser un poco racional. Resulta que ella veía a los creyentes como unos soñadores, unos ilusos, ¿sí? En especial a los cristianos porque ella decía, ¿cómo pueden amar a un pobre tipo clavado en la cruz? O sea, decía, eso no lo puedo comprender, no lo puedo entender y entonces simplemente me resbala. Acontece entonces que ella, de profesión es enfermera y hace años trabajaba en la sala de reanimación de un centro oncológico. Ya se imaginarán ustedes toda la cantidad de situaciones difíciles que seguro se encontraba en su trabajo. De por sí el ambiente era tenso y duro, pero resulta que como en todas partes está ahí la semillita de Dios, dos de sus compañeras ella siempre las veía como diferentes, como que siempre estaban a gusto, que a pesar de las dificultades tenían buen carácter y eran excelentes compañeras de trabajo. Wow. Ellas eran católicas, solo que ella no lo sabía. Bueno, entonces ellas todo el tiempo la pasaban hablando y hablando de Jesús, a pesar de los problemas, siempre resplandecían, siempre tenían buenas palabras para animar a todas las personas que llegaban ahí a oncología. Un día de descanso, o sea, como en un espacio de descanso del trabajo, dijeron vámonos a comer, pero tenían todavía tiempo libre, todavía tenían tiempo extra, entonces sus dos compañeras le dijeron vamos a misa, y ella como, ¿ir a misa? ¿Yo? Una atea. Entonces, con sus propias palabras dice, confieso que no estaba muy dispuesta, pero finalmente acepté. Me sentía re incómoda. Veía a la gente levantarse, arrodillarse, sentarse, pero yo no comprendía nada. Cuando vino el evangelio, sentí que me envolvía un calor muy grande. Entonces, pude como experimentar como si alguien se hubiese sentado a mi lado, como si ese alguien pusiese su mano sobre mi hombro y me dijera, Olivia, deja de desperdiciar tu vida. Pero esas palabras estaban dichas con una dulzura increíble, sin juicio ni acusación. Hermoso. Y aquí viene lo más hermoso. Salí de aquella misa completamente transformada, pero me sentía rara, la verdad. Soy muy racionalista y no comprendía nada de lo que me había pasado. Al cabo de un tiempo me trasladé a otra ciudad. Y adivinen qué. Desde mi nueva casa se veía la enorme cruz de la iglesia situada justo enfrente de la mía. Wow. Entonces todos los días tenía que mirarla y de tanto mirarla un día me decidí a llamar a la puerta del párroco para pedir el bautismo. El párroco me atendió amablemente. Yo pensaba, tal vez es 1 hora, 2 horas de catequesis y ya, listo, como los niños. Pero el párroco le dijo no, nada de eso. Me explicó, comenta ella, que era preciso una formación de 2 o 3 años. A pesar de todo, la inicié. Y es así como inicié el curso Alfa e hice un recorrido, una experiencia del amor de Dios y finalmente recibí el bautismo a los 30 años.
He necesitado, dice ella, tiempo para encontrar mi lugar en la iglesia y hacer mi camino de fe cristiano. Pero Dios me ha tenido mucha paciencia. Sé que Él está ahí, que me perdona y que me atiende. Voy poco a poco y jamás me siento sola. Dios mío. ¿Qué tal esta historia? Hermoso. ¿Sabe qué es lo que más me gusta? Cuando Jesús le dice, Olivia, deja de desperdiciar tu vida. Sería bueno que nos preguntemos en qué estamos desperdiciando nuestra vida, porque muchas veces pues somos seguidores de Cristo, pero perdemos el tiempo viendo cosas que no edifican, perdiendo el tiempo viendo, entreteniéndonos en otras aplicaciones que tal vez nos apartan incluso de la fe, de la moral o incluso de los mandamientos del Señor. Qué hermoso es cuando nos llenamos de la oración, de cosas que nos edifican, de historia de santos. Qué hermoso es cuando nos llenamos del catecismo de la iglesia, los documentos de la iglesia, para que en los momentos importantes donde nos encontramos, digamos, los padres de familia con sus hijos, sin temor a tocar temas de fe, entre los hermanos, entre su ambiente de trabajo, para que usted tenga argumentos para defender su fe. Estamos muy necesitados de que tengamos sed de Dios, que el Señor nos conceda esa gracia de tener sed de Dios, porque si a esta mujer le pasó que era atea, que no conocía de la fe, porque es que la acción no viene de nosotros, Dios es el que obra. Dentro de la iglesia, pues Dios mismo está allí. Entonces, claro, es Él el que toca los corazones. Me parece, yo creo que es un ejemplo para dejar los respetos humanos. Eso estaba ¿Cierto? pensando, hermana Daniela, porque justo estaba pensando lo siguiente, queridos oyentes, es que en cuántos contextos y en cuántos entornos estamos nosotros y nosotros teniendo la gran riqueza del evangelio, la gran riqueza del amor de Dios, y nosotros por respetos humanos nos privamos también de compartir nuestra fe. Seguramente no sabemos cuántos tiempos llevaban trabajando, pero ella simplemente veía que ellas eran diferentes. Oiga, a testimonio. nosotros se nos nota que somos diferentes, se nos nota en todos los ambientes, en el estudio, en el trabajo, allí en la casa, se te nota que tú tienes al Señor, como dice la canción, se te nota, sí, o sea, y solamente un día le hicieron una invitación, vamos a misa, pero ahí no, o sea, sin cantaletas, sin sermón, no nada, simplemente con el testimonio, abonando, y venciendo el respeto humano. Ajá. Simplemente le dijeron una pregunta, le hicieron una invitación y miren cómo transformó su vida. Hermoso, me encanta. Me encanta porque es el Señor el que obra en el silencio. Nosotros simplemente dejamos la semillita y Él hace que crezca, mejor dicho, en abundancia. Saludamos entonces a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, saludamos a todos los que nos siguen por Facebook, por YouTube, de manera especial a todos también los que nos acompañan desde YouTube, EWTN, saludamos a Maribel Torres, a Gerarda López, a Yeris Díaz, a Janet Guerrero. Dios los bendiga, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, esperamos que esta historia les haya gustado y bueno, hasta aquí fue nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, queridos hermanos, hemos hablado de la importancia de la obediencia pues, a nuestros pastores dentro de las comunidades y los grupos laicales, que toda autoridad que Dios coloca es para el orden, para dirigirnos, para tener, sí, por lo tanto, para encontrarnos con Dios, para que las comunidades surjan y den fruto. Y de la importancia también de ser muy abiertos, ¿no? En cada comunidad donde se encuentre como esa apertura, donde se encuentre ese amor, esa compañía, esa alegría, que no hayan riñas, que no hayan rencillas, al contrario, que seamos conscientes de que todos somos llamados a evangelizar, que todos debemos llamar a la puerta, como Jesús nos toca la puertica para que abramos, pues nosotros somos esos instrumentos y cada comunidad laical es necesaria, es indispensable para la iglesia, nadie es más, nadie es menos, todos somos importantes y cada uno desde su espiritualidad tocará los corazones a las almas necesarias donde los necesitamos. Así es, cada uno aporta su granito de arena. Bueno, queridos oyentes, ahora es importante entrarnos en la figura de los superiores, quienes hacen las veces también pues de superiores para estas comunidades.
también los que son dirigentes o líderes. Ujú. Ya mencionamos a grosso modo que algunos de los miembros pueden tener carismas de liderazgo, y ya lo veíamos, que algunos tienen el talento, pero qué bonito cuando es el don del Espíritu Santo como tal, el Sí. carisma, autoridad, el que los rige. Y también en las comunidades o movimientos laicales, entonces vemos también estas figuras. Vamos entonces a aclararlas un poco. Existen 3 tipos de figuras. Entonces, la primera es el superior. Hay comunidades laicales aprobadas por la Iglesia que son comunidades en todo el sentido de la palabra. Tienen unos estatutos que los rigen, tienen una forma como incluso Como de, a ver, como de, o sea, dentro de las comunidades, los superiores deben tener como cierto orden que les piden para poder dirigir a su comunidad. Entonces a ellos se les piden, por si de pronto alguno tiene alguna comunidad y no sabe, esto tiene todo un protocolo, entonces debe haber como una aprobación de parte del obispo en el momento incluso para elegir a los superiores dentro de su comunidad. Entonces ellos tienen como esos estatutos establecidos para describir, digamos, cómo debe ser el superior, cómo debe ser el líder, cómo se debe elegir, digamos, de qué manera se deben elegir. Entonces esto compromete, este estatuto, la vivencia establecida en cada comunidad para que se pueda ejercer. Ajá, y de hecho también la forma de gobierno, si tienen un consejo, si no tienen un consejo también, si están Exactamente. distribuidos en provincias y demás, sí, qué Ajá. chévere. ¿Quiénes son los que llevan el orden para dirigir? Ajá, bueno, y la segunda figura son los dirigentes. Pues nos referimos con esta palabra a todos aquellos que dirigen ministerios, que por Ujú. inspiración del Espíritu Santo en ellos y por medio de sus pastores ejercen la dirección de diversos apostolados o líneas de acción de comunidades o parroquias. Por ejemplo, el ministerio de música, el ministerio de Ujú. oración, ministerio de acogida, el ministerio de intercesión, el ministerio de danza. Y si nos damos cuenta, de verdad es algo muy bonito porque esto enriquece y le da vida a la iglesia. Recuerdo, le compartía, queridos oyentes, a la hermana, compartíamos aquí antes de iniciar la transmisión, que tuve la oportunidad de ir a una parroquia y la cual el ministerio de acogida es algo súper fuerte y es muy lindo porque te dan la acogida, es como si te abrazaran prácticamente al momento de llegar a la iglesia y te ubican en tu banca y te dice bienvenido, Ajá. siéntate, y uno dice, wow, le decía yo a ella, nunca antes me había sentido tan acogida y amada antes de ir a una celebración, a la Sí. celebración ¿Y eucarística. dónde sí. fue eso? Bueno, eso fue por allí en una parroquia en México y de verdad me edificó demasiado, Hermoso. me edificó mucho, mucho, mucho Qué porque yo bonito, decía, ¿no? wow, impresionante y es muy necesaria la presencia De de estos movimientos y sobre todo el ejercicio de cada laico como Ujú. bautizado también en el desarrollo, porque así Sí. se va generando como comunidad. esa comunidad, Ujú. ese bracito o esa colcha de la Hermoso. iglesia que te sigue abrazando, que te sigue cobijando. Y lo vemos también, por ejemplo, en los congresos, cuando el Ministerio de Danza sale y hace, Ajá. el momento de adoración o de alabanza, eso es Sí, demasiado hermoso. Sí, es verdad. Y bueno, también están en número 3, los líderes. Son personas que en momentos específicos o en aspectos de ministerios o comunidades los escogen para realizar algún evento en específico, o de pronto dentro de tu parroquia te dejan de líder para alguna cosa, incluso hasta para decorar la parroquia. Ya estás utilizando tu don y tu talento para que quienes lleguemos a la Eucaristía nos adentremos en el misterio de la Eucaristía. ¿Cuánto ayuda, no, el aporte de una flor, de unos ramos? ¿Cuánto le ayuda a uno como a entrarse en el misterio de la Eucaristía? Entonces, o de quienes de pronto los ponen a liderar campañas providas en su sector. Bueno, son cantidades. Allí vemos que hay muchos superiores, hay Y se necesitan para poder que haya orden, que se lleven a cabo las muchos actividades. líderes y que el líder lo haga con ¿cómo se dice? Como en esta actitud de servicio, como dice la palabra de Dios. Nadie vino, el Señor no vino a ser servido, sino a servir. Él nos dejó ejemplo. Entonces no como de pronto queriendo quedar bien, yo soy el que hice esto, no, para la gloria de Dios. Hemos realizado esto, y lo hermoso del líder pues es que sí lidera pues a la comunidad, pero realmente quienes hacen el resto son los
miembros. Entonces, los miembros realmente acogerlos con amor, liderarlos con amor, orientarlos con amor y con mucha paciencia, porque pues a veces el afán por querer terminar las cosas ya, por a veces querer, digamos, que las cosas queden muy bien, pues perfectas, pues claro, a veces se nos va la mano y podemos llegar a faltar la caridad. Y la idea es que en esas situaciones podamos orar, detenernos por un momentico y Señor, dame paciencia, Señor, ilumíname. Así es, y quiero aportar algo más, y es que ciertamente cada uno recibe una gracia de estado, es decir, la asistencia especial del Espíritu Santo para llevar a cabo el encargo y la autoridad que le ha sido confiada. Y cada uno pues en la proporción de la tarea que se le asigna. Pero aunque el líder, el superior, el encargado tiene esa gracia de estado, él no va a poder llevar a cabo su misión sin la colaboración de todos los miembros. Es decir, es una tarea comunitaria, es una tarea de someternos igual todos a esa dirección del Espíritu Santo, tanto que como el que dirige como los dirigidos. Los que obedecen, claro. Y bueno, y de esta hemos hablado pues de parte de los superiores, los dirigentes y los líderes, ¿cierto? Entonces pues queremos como darles un consejo para aquellos que están dentro de ser superiores, quienes dirigen o quienes son líderes dentro de la parroquia, de su comunidad. Se requiere mucha vida de oración y que esta persona dé ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oración es lo único que nos capacita para ser mejores, hermanos. Esta mañana en la Eucaristía el sacerdote trajo un acompañante, ministro de Eucaristía, y él nos hablaba la oración, hermanas, orar. Es lo que necesitamos, mucha oración. Y yo lo escuchaba y decía, qué bonito, es verdad. Si somos conscientes de la necesidad que tenemos, si el mismo Jesús nos dejó ejemplo, en las mañanas se iba a orar a solas con su Padre del Cielo y en las noches se ocultaba también para orar, pasaba noches largas, horas orando, incluso antes de enfrentarse a la pasión, fue al Getsemaní a orar a su Padre del Cielo. Vemos la importancia porque la oración es que, la oración es como esa lucecita que ilumina ese caos interior, esa oscuridad que tenemos cada uno de nosotros, y esa luz nos va orientando y nos va diciendo esto se hace, esto no se hace. Vamos a poder recibir la fuerza del Espíritu Santo para dejar vicios, para dejar tantas cosas. Y además de esto, trabajar las virtudes. Es muy importante las virtudes dentro de nuestras vidas, no dejar de lado, pensar mucho solamente que en los dones del Espíritu Santo y nos olvidamos que la misma palabra nos invita a la caridad, a la paciencia, al respeto. Entonces tener muy presente dentro de su labor las virtudes y pues también la humildad y la obediencia de quienes son dirigidos dentro de su comunidad por los líderes. Así es, queridos oyentes, y aparte de la oración hay otra cosa importante a agregar ahí, es la comunicación, ¿sí? Ay, sí, ¿cuántas veces también se generan tantas dificultades a nivel de las comunidades o los movimientos, pero es porque o no está el ambiente propicio o la confianza suficiente para poder expresar? No, es que yo estoy viendo tal cosa y tal cosa, ay, yo mejor no vuelvo. No, pero pudiste hablarlo, te acercaste a tu líder, a tu superior para poderle manifestar eso. O sea, es necesario también en eso pedirle mucho al Espíritu Santo, porque es un don del Espíritu Santo, el comunicar, el expresar también las cosas. Y cuántas veces muchas personitas se retiran de ciertos movimientos o se van dolidos con la iglesia, dolidos también con el grupo, porque o no se sintieron escuchados. O no se sintieron escuchados. Entonces ahí tenemos la gran tarea, los unos y los otros, de orar, los dirigidos y los dirigentes, para poder pedirle al Señor la gracia de que podamos llevar nuestras comunidades en ese ambiente de amor, pero sobre todo de servicio, que es el don del Espíritu Santo que en realidad se nos da en la autoridad. Exactamente. Bueno, queridos hermanos, como hablábamos ahorita, entonces oración y comunicación, ¿cierto? Y bueno, como el tiempo va avanzando, terminemos nuestro segundo bloque hasta aquí, vamos con una canción refrescante y ya volvemos.
tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. En dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Ven, ven, ven sobre mí. Sobre mí, ven. Ven, ven, ven sobre mí. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Llega hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Ven sobre mí. Ven Espíritu de amor. Ven sobre mí. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tú es el sendero. Ven, oh, ven, Ven sobre mí. Santo Espíritu de Dios. oh, Ven sobre mí. Ven sobre mí. reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salvaje busca salvarse Y danos tu gozo eterno. En dulce huésped del alma, ven y haznos de nuevo. Ven sobre mí. Ven sobre mí. Ven sobre mí. Espíritu, ven sobre mí. Seguimos conectados. Así es, queridos oyentes, seguimos conectados. El Santo Padre, el pasado 16 de septiembre, nos hizo unas condiciones, nos dejó unos tipsitos para los diferentes líderes de las asociaciones de fieles. Él les habló acerca de la responsabilidad de sus gobiernos y dio 8 consejos útiles para responder como verdaderos cristianos a esta responsabilidad. La primera, todos los bautizados tienen la tarea de evangelizar. Así que no hay que esperar a que venga el sacerdote, la monjita o el misionero a evangelizar. Y aquí es algo que el Santo Padre nos recalca porque dice, sí, o sea, lo pueden hacer muy bien, pero todos los bautizados tienen la tarea de evangelizar. Importantísimo. Y a veces yo he escuchado mucho que uno se encuentra con personas
que dicen, ay, hermanita, pero ay, yo no sé evangelizar. O sea, yo no sé qué decir. Bueno, entonces lea la palabra de Dios. Usted con que lea la palabra de Dios, los evangelios, usted así va a iniciar su misión en su parroquia. El primero que llegue, poderle hablar un poquito, o incluso en el Santo Rosario, meter ¿cómo es que se dice? La nota diciendo, por ejemplo, una cita bíblica. Ya ahí usted está evangelizando. O, no, como dice San Francisco de Asís, no es necesario las palabras, con el ejemplo de vida. Si usted atiende con amor a las personas, ya van a decir qué diferente tiene él que no tengo yo. Y el segundo puntico que dice el Papa Francisco es: un evangelio sofisticado no es evangelio. El Santo Padre nos invita a vivir el evangelio desde el sufrimiento y no desde la comodidad. Nos hace bien reconocer la pobreza propia y de los demás. O sea, es importante recordar que Jesús en esta tierra aprendió sufriendo a obedecer. Recordemos que desde que nació Jesús ya estaba sufriendo, desde el vientre de su madre, porque mirando dónde iba a nacer, buscando la posada, buscando en qué lugar, y nació en un pesebre. Entonces el Evangelio nos invita a no aferrarnos como tanto a las cosas de este mundo. A veces le damos mucha prioridad a las cosas económicas, a estar como dice la palabra de Dios, ¿por qué se preocupan tanto por el vestir? A mí me parece tan bonito esa parte. Ya cada día tiene su afán, ¿sí? El Señor sabe qué es lo que necesitan. Entonces el Evangelio siempre acogerlo desde el sufrimiento, acogerlo desde la pobreza, como nos invita el Santo Padre, no sofisticado diciendo como, aquí vamos a venir a pasar. Bueno, no, aquí vinimos a ganarnos el reino de los cielos. Así es. El tercer consejo es sentir la responsabilidad de construir el futuro del pueblo de Dios. Y esto no significa dejar el presente que estamos viviendo, sino de preparar el futuro aquí y ahora. Por ejemplo, desde la labor que estás llevando a cabo, mamá, desde ahí, desde la cocina, de esos alimentos que estás preparando con todo el amor, desde allí, desde la oficina, desde el estudio, ahí donde estás, aprendiendo a escuchar y discernir el tiempo presente. Exacto. Con honestidad y valentía. Y me recordaba también, un sacerdote nos decía, nosotros perdemos mucho tiempo porque no soltamos. Entonces no hemos soltado el pasado y entonces estamos en el ahora, que Dios nos está precisamente permitiendo, el hoy, ahorita, este instante, preocupado en lo que dejé atrás, en lo que me pasó, en lo que me hicieron. O si no, la otra es viendo el futuro, pero no viendo el futuro, digamos, en esta forma constructiva que nos invita el Santo Padre, sino viéndolo desde ese ¿y qué voy a comprar? ¿Y a dónde voy a ir de vacaciones? O sea, en realidad aquí nos está invitando a construir el futuro del pueblo de Dios. Hermoso. El cuarto punto es aceptar, cambiar modos anticuados y métodos de apostolado que ya no son eficaces. El Santo Padre no se está refiriendo a cambios, ¿sí?, malos, sino al contrario. Muchas veces pasa que en las comunidades llevan muchos años la misma persona y se rige a que las cosas tienen que ser así como vienen siendo, ¿no? Y muchas veces los jóvenes traen iniciativas nuevas de evangelización, por ejemplo, ¿qué les parece si por Zoom? ¿O qué les parece si hacemos un video para que podamos transmitir el evangelio y mostrar lo que estamos haciendo para que el Señor sea conocido? O muchas veces, ¿qué tal si hacemos una alabanza antes del grupo de oración? O sea, hay veces los jóvenes traen iniciativas, como ahorita los jóvenes son tan creativos, pues no tener como ese miedo a abrirnos a lo que los jóvenes están pidiendo o a lo que de pronto las familias dicen. Ve, ¿qué les parece si los temas que tocamos ayudan un poquito más a nuestro diario vivir? Puede ser también desde el Evangelio. Así es. El quinto consejo es, el camino del Evangelio no es un viaje turístico. Hay laicos que confunden el camino con un viaje turístico o confunden el camino con un girar siempre sobre sí mismo, sin poder avanzar. No, queridos oyentes, nos exhorta el Santo Padre. El Evangelio es un camino de retos y ahí también nos abrimos precisamente a esa creatividad del Señor, a esa innovación de que el Espíritu Santo siempre nos quiere dar. Y no es una innovación de
cambiar y entonces no, o sea, de cambiar. El evangelio, ¿no? No, sino precisamente de abrirnos a esa novedad del evangelio, a esa Exacto. novedad de esa palabra de Dios que siempre viva, eficaz y que sobre todo nos va cada día aportando y construyendo cada vez más como mejores cristianos, como mejores personas. Exactamente. Y bueno, y el sexto, las tareas de gobierno que se os encomienda no son otra cosa que una llamada a servir. Ya lo repetimos durante todo el programa. Siempre estamos dispuestos en esta labor a servir. El séptimo, rotación en los puestos de gobierno. El Santo Padre aconseja que hay que prever una rotación en los puestos de gobierno y una representación de todos los miembros para no caer en el mal manejo del poder. Y aquí todo hay que decirlo, sí, hay veces es como, no, yo estoy aquí y aquí me quedo. Y entonces lleva 50 años dirigiendo el grupo, pero ¿qué tal si hacemos un momento de oración y le pedimos al Espíritu Santo que suscite, que cambie? No, las cosas se hacen así. No, de verdad hay que pedirle al Señor que podamos entonces ser dóciles a su acción. Obviamente el papel de un fundador como tal de un movimiento o una comunidad laical es importantísimo porque ahí es donde está depositada pues esa llamita inicial del Espíritu Santo. Pero qué lindo que después de ahí también los sucesores puedan también hacer ese ejercicio de el cambio para que todos puedan ir aprendiendo y también llevando a cabo este don de la autoridad. Y bueno, y el octavo consejo que nos da nuestro Santo Padre es: no se puede servir al Señor y a otras cosas. Este doble juego, esto es deslealtad, pues a veces decimos servir a Dios, pero servimos a nuestro ego, a nuestro deseo de aparentar, de obtener reconocimiento, y no se sirve a Dios, o también no, al Dios y al dinero. Pues también es importante que, como somos en el grupo de oración, como somos en nuestra comunidad, seamos afuera. Como somos, mostrarnos con transparencia, no por apariencia, o no queriendo servir al mundo y a Dios, o metiendo el mundo dentro de las comunidades, no. Ser leales para Dios. Bueno, así es. Estos han sido los sabios consejos del Santo Padre para todos quienes llevan a cabo un cargo de autoridad en los movimientos o grupos laicales. Así hemos concluido nuestro tema. Y entonces, concluyendo ya nuestro tema, hacemos una pequeña oración. Sí, pidámosle al Espíritu Santo entonces que nos guíe y nos ayude. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te suplicamos, Espíritu Santo, que guardes en nuestro corazón todo aquello que hemos en este espacio compartido, meditado, reflexionado. Concédenos que podamos ser dóciles todo el tiempo a tus inspiraciones. Concédenos también tu gracia para colocar por obra siempre todo aquello que nos pides. Te suplicamos a ti, Mamá María, modelo de evangelización, que nos ayudes, que nos tomes de la mano, que nos guíes, para que podamos cada vez más ser discípulos y misioneros de tu Hijo Jesús. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles y a permanecer siempre en el camino de evangelización, con el ejemplo y con el testimonio de nuestra fe, con el ejemplo y el testimonio de nuestra esperanza, y sobre todo de nuestro amor constante que nos lleve siempre a buscar el bien de las almas, el bien de la Iglesia y la gloria de nuestro Padre Celestial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, esperamos que este espacio haya sido de mucha luz para sus vidas. También nos encomendamos a sus oraciones, los encomendamos también a ustedes y esperamos que estos 8 consejos de nuestro Santo Padre pues haya servido mucho para colocarnos en la posición en la que el Señor nos invita. Venimos a servir, a eso hemos venido. Somos simplemente siervos que hemos hecho lo que tenemos que hacer, y que el Señor, que todo lo ve, que conoce las intenciones de nuestro corazón, pues sabe qué obras y qué frutos estamos dando y qué es lo que le vamos a llevar. Así es. Entonces, bueno, este ha sido nuestro programa el día de hoy. Hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Hoy les acompañamos la hermana
María Irene. Y la hermana Daniela. Nos vemos hasta un próximo. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa.